Cadal presenta Cuarto de Hora, tu programa semanal especializado en realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías. A 5 años de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, el eco de Patria y Vida sigue resonando con fuerza, pero sobre un lienzo social distinto. La isla no solo arrastra las secuelas políticas de aquella jornada de descontento popular, sino que sobrevive inmersa en la crisis económica más profunda de su época moderna, con una represión sistemática, institucionalizada y el mayor éxodo demográfico e histórico del que se tenga memoria en el país. Para descifrar este complejo entramado, conversamos hoy con Carla Gloria Colomé, una de las voces más lúcidas, rigurosas y premiadas del periodismo independiente cubano contemporáneo. Está radicada actualmente en Nueva York, después de pasar por México. Carla escribe sobre la realidad de la isla y el pulso de las comunidades hispanas en Estados Unidos para el diario El País de España. Su trayectoria profesional incluye la cofundación de la influyente revista literaria El Estornudo, el premio Mario Vargas Llosa de Periodismo Joven y el reconocimiento de Latin American Studies Association, un puente indispensable entre las dos Cubas, la que sufre dentro y la que empuja desde el exilio. Carla, 5 años después, ¿cómo ves a tu país? Sí, primero, hola Jorge, muchas gracias por el espacio, por estar acá, por invitarme, por darle, bueno, espacio a Cuba y a todo lo que está sucediendo, sobre todo dentro. Esa pregunta, fíjate que me la respondí o traté de que fuera la pregunta que guiara el trabajo que publiqué el día 11 de julio, hicieron 5 años de las protestas populares inéditas y, o sea, más grandes que hayan tenido lugar en Cuba desde la revolución en el poder, o sea, desde 1959. Me hice esa pregunta a mí para guiar mi reporte y le hice esa pregunta a mis entrevistados. Elegí tres perfiles que fueran y, o sea, y no lo elijo por gusto porque es muy sintomático. Uno que fuera un excarcelado. Decimos excarcelado porque si bien están fuera de la prisión, la mayoría de estos manifestantes que cumplen sus condenas y permanecen en Cuba siguen bajo la vigilancia, la presión de la seguridad del Estado cubano, o sea, de la policía política cubana. Otro de los personajes es una madre. ¿Por qué una madre? Porque todavía su hijo cumple años de prisión por haber participado, simplemente haberse sumado de manera pacífica a esas protestas del 11 de julio en La Habana. Y bueno, ella todavía tiene que lidiar con llevarle la jaba de comida a su hijo cuando le permiten, pero no solo con llevarle la jaba de comida a su hijo, sino con el país cada vez más en crisis que somos porque se le dificulta el transporte, se le dificulta conseguir la comida. Y bueno, el tercer personaje de esta historia entrevistado es una exiliada porque la mayoría de los exiliados, al menos los más reconocidos de esta protesta, han sido obligados al exilio, o sea, han sido completamente desterrados. O sea, esto te cuenta un poco estas tres vertientes de la situación en el país. Y una de las preguntas que le hice al muchacho escarcelado que vive, permanece en Santa Clara, que es una provincia al centro del país, es... eh, ¿cuál es la Cuba que te encontraste cuando tu condena se cumplió? O sea, entraste al país, entraste a prisión en 2000, estas protestas fueron en el 2021, te hablo, era una crisis, o sea, un país cerrado que había cerrado sus puertas por la crisis de coronavirus, o sea, un país con cero turismo, lo cual quiere decir que no le entraba dinero por ningún lado, con una crisis sanitaria que ya venía acumulándose desde un deterioro de las crisis cubanas una tras otra, que de la cual no hemos salido nunca básicamente, pero que había terminado de colapsar con la crisis de coronavirus que azotó el mundo. Luego, además,
una represión, o sea, una represión política cada vez más evidente, porque desde antes habían empezado a forjarse grupos, sobre todo de artistas, activistas, jóvenes, periodistas, con una conciencia de la protesta desde sus pequeños nichos, ¿no? Habían empezado a reclamarle ciertas libertades artísticas o libertades individuales al gobierno. O sea que había como mucha insatisfacción, una olla de insatisfacción cocinándose y nadie se esperó. Incluso, o sea, nadie se esperó que hubiese algo como lo que sucedió el 11 de julio. Eso sorprendió incluso a los propios manifestantes. Yo en ese momento hice un reportaje que es el ganador de este premio que mencionaste, el premio Vargas Llosa, donde yo hago un ejercicio de buscar cuál es la semilla de esta protesta. Y básicamente son unos vecinos en San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana, preguntándose en un grupo de Facebook, ¿cuándo salimos? ¿Cuándo se atreven a salir a la calle? Y ese llamado, esa cita, la estaban haciendo desde hacía mucho tiempo antes, pero la lanzaron el 10 de julio y sorprendentemente la gente acudió a esa cita. Em, ya Cuba no es un país, o sea, aunque el internet es caro, aunque mucha gente no tiene acceso y mucha gente no tiene cómo pagarse el internet caro que vende el gobierno cubano. Es un país, es una isla conectada. Ya no es la isla de hace 30 años donde te desaparecía la policía política o hacían, o sea, sucedían cosas y la gente nadie se enteraba, quedaba de los límites de una isla hacia adentro. De momento, la protesta que ocurrió en San Antonio de los Baños, donde la gente se dio cita en un parque de una iglesia, empezó a replicarse en toda la isla. ¿Por qué? Porque simplemente porque había internet, porque la gente desde fuera podía ver, porque la gente desde dentro podía enterarse y fue una cosa colectiva y fue una cosa contagiosa. Ujú. Entonces, bueno, este chico que se sumó a esta protesta y que salió escarcelado el año pasado para retomar esta idea de qué país somos después de 5 años, bueno, me dice, el país al que salgo es mucho peor, hay menos luz, hay menos agua, hay menos comida o más cara. Mi familia o murió, o sea, me perdí ver a mi abuela, que fue la que me crió. Me quitaron parte de mi juventud porque entró a la prisión con 23 años, ahora tiene 28, o sea, le arrancaron una parte importante de su juventud. En el barrio que he salido, casi todas las personas, niños que se hicieron ya adolescentes, o los adolescentes que se hicieron chicos, grandes, pues o se fueron del país o están buscando la manera de irse del país, porque como tú bien mencionaste, Jorge, lo que ha pasado a la par en estos 5 años es el mayor éxodo migratorio de la historia reciente cubana, o sea, de la historia Ahora, cubana. te quiero hacer una pregunta al respecto, después de estos 5 años. El régimen, como viene haciéndolo desde su origen, implanta miedo a través de condenas ejemplarizantes y- y logra en algunos casos desactivar por completo la protesta social. ¿Lo logra en realidad o es una olla a presión que sigue acumulando vapor y en algún momento puede estallar? La gente suele decir una frase y que parece simple, pero no lo es cuando tú conoces de dentro y sabes lo que es una dictadura. A veces tendemos a minimizar lo que es un régimen de la forma tan hilvanada que funciona un régimen, ¿no? Y eso no se puede minimizar ni pasar por alto. Estas protestas, o sea, como tú decías, las condenas a estas protestas van desde personas que cumplieron 5 años y que están saliendo ahora justo en el aniversario, a personas que están cumpliendo 25 años, 20 años, 15 años de privación de libertad, ya sea por salir, ya sea por haber filmado la protesta con su celular y haberla transmitido en vivo. Y, o sea, además de esto, sin posibilidad de defensa, de una defensa genuina, sin posibilidad o sea, pasando por encima de cualquier ley. El gobierno cubano es un gobierno que se regula, que inventa las leyes, que las adapta, o sea, ahí no hay, o sea, no hay legalidad de por medio. Entonces, sí, el gobierno
quiso transmitir un mensaje directo con estas protestas y es, esto es lo que le puede pasar si ustedes vuelven a salir a la calle, si ustedes vuelven a protestar. Pero algo ha sucedido y después de eso no ha habido una vuelta atrás. Ahí están o sea, muchas organizaciones independientes lo han registrado, pero se ve, o sea, noche por noche hay cacerolazos, o sea, la protesta ha tomado otros rostros, no tan Ujú. masivas como este, pero algunas grandes. Las madres se han plantado afuera de ministerios a pedir por la comida de sus hijos. Los cacerolazos suenan cada noche en medio de la oscuridad de La Habana, perdón, o de cualquier ciudad de la isla. Las personas ejercen o protestan en redes sociales incluso cuando saben que ya está regulado, que el gobierno incluso ha regulado en estos 5 años, o sea, el hecho de manifestarse contra el régimen en redes sociales. El gobierno ha hecho toda o sea, ha adaptado y ha creado normas, incluso para las redes sociales, para mantener subyugado al pueblo. Pero aún así se registran protestas cada semana, casi cada día. Hay una inconformidad que la gente no se calla, Jorge, porque no ha habido una vuelta atrás. El 11 de julio es una grieta abierta y permanente de los cubanos. Incluso los cubanos han un poco como romantizado y resignificado el 11 de julio y lo han puesto el Día de la Rebeldía Nacional. Pues no ha habido una vuelta atrás después de esa fecha. Y que, a ver, quienes viajan a Cuba te dicen, hay apagones interminables, severa escasez de alimentos y medicinas, una dolarización de facto. Entonces la pregunta es si queda algo del pacto social que alguna vez sostuvo la dictadura. Ese es el problema. Lo que te prometió la revolución, o sea, ya no en mi época, yo nací en el 90 cuando la caída, o sea, del campo socialista, habíamos perdido el principal socio comercial y toda la ayuda que venía de los países socialistas, de Europa del Este. Y, o sea, y ya yo, por ejemplo, una generación como la mía nace básicamente en la crisis y todo lo que ha conocido luego es la crisis. Pero la generación de mis padres, la generación que creció y que apostó además y que hizo de su vida un proyecto, que era el proyecto de la revolución, se pregunta todo el tiempo, o sea, hay quien se lo pregunta o hay quien se lo calla porque es también muy duro entender que todo por todo lo que tú apostaste terminó siendo esto que somos hoy, ¿no? Pero... pero las principales conquistas o las principales promesas de la revolución, dígase salud, dígase educación gratuita, o sea, que es válido decir que fueron promesas que por algo atrayeron tanto no solo a los cubanos, sino a un continente entero, sino a personas de todo el mundo. O sea, fueron promesas que la Mm. gente creyó en ella, o sea, educación, salud, seguridad social, o sea, cosas que nos amparaban de verdad. Podemos decir que más de medio siglo después, casi 70 años después de castrismo en el poder, no existe, Jorge, no existe. No, el sistema de salud está completamente colapsado. O sea, ahora mismo esto agrégale además todo el cerco migratorio, perdón, el cerco petrolero que empieza a finales de enero con la administración de Donald Trump, pero las clases se han reducido. Las universidades han tenido que cerrar las puertas mucho antes, pero ya desde antes no habían maestros, no habían recursos. En Cuba ha crecido la violencia porque la crisis y la miseria trae violencia. Entonces, ese país donde vivíamos y caminábamos de madrugada con completa seguridad, nos los están quitando, arrebatando cada vez más. O sea, es un país distinto. Es un país donde la revolución se ha tragado a sí misma. O sea, tantos años de castrismo en el poder, tantos años de no querer abrirse al mundo, de no querer abrir la economía al mundo y de que mantener a los cubanos encerrados en esa pequeña isla cárcel, como algunos dicen, ha terminado, bueno, pues tragándose a su propio pueblo, que es el que básicamente más padece todo esto. Carla, ha sido muy amable, te agradezco muchísimo este ratito con nosotros a 5 años del 11J, que efectivamente
fue un punto de inflexión y lo sigue siendo en la historia de Cuba, la dictadura más añeja y vetusta que queda en Iberoamérica. Muchas gracias. Y esto ha Muchas sido gracias. Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao. Cuarto de Hora, tu programa sobre realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías, es una producción de Cadal, quien te invita a formar parte de nuestra comunidad global a favor de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, donando a través de www.cadal.org. Brinda tu apoyo a favor de la causa de un mundo mejor sin dictaduras.